Pues yo creo que desde que era yo pues muy pequeña, en la familia, tanto mi mamá como mi papá eran unos grandes conversadores, claro, de la historia, mi mamá de la historia nacional, porque ella vivió muchos años en la Ciudad de México y trabajó con un embajador. Y mi padre toda su vida vivió en Veracruz y era un hombre muy observador y también era muy bueno para narrar las cosas. Entonces, pues yo creo que las primeras historias las obtuve en casa. Y bueno, por supuesto que en la formación como estudiante, sobre todo yo creo que en la secundaria, empecé a valorar la historia, los clásicos, ¿no? Eso me acuerdo muy bien de las lecciones de mis maestras, hablando de los clásicos griegos y me llamaron mucho la atención, y de las grandes culturas, de las primeras grandes culturas que tenía la humanidad. Y entonces yo creo que eso en parte fue así como que despertando mi imaginación, porque eran, pues obviamente, los libros eran diferentes, ¿no? Estamos hablando de hace tantos años que no es como ahora, ¿no? Los medios de comunicación han acercado mucho a las personas, tanto a las lecturas como a los libros, ¿no? Porque pues no solamente hay libros impresos, sino estamos en plena era digital, pero en esa época, pues el tener libros a tu alcance, el tener una biblioteca en tu casa, aunque sea pequeña, ayudaba mucho, ¿no? Porque pues lo que no entendías, te remitías a la enciclopedia. Entonces era básico, o íbamos a la biblioteca. Yo me acuerdo mucho de la Biblioteca del Pueblo, que estaba ubicada en el edificio que hoy está dedicado a la Reforma, ¿no? Entonces estaba lleno de libros, eran enormes, desde el techo hasta el piso. Y entonces me acuerdo una vez que una de mis compañeras, y acompañada de otra amiga de ella que tampoco conocía la biblioteca del pueblo, andaba buscando el origen de su apellido y le hicieron el favor, porque era de los libros que estaban como en la parte más reservada de la biblioteca. Esa es una anécdota, ¿eh? Uh-huh. Y vino un libro, todavía lo recuerdo, era un libro gruesísimo que abrió así, con mucho cuidado. La bibliotecaria lo abrió y le dijo, ¿qué apellido estás buscando? Ella dijo el apellido. Y era un libro de una edición española, a color, con los escudos. Y entonces yo me acuerdo que fue un libro fascinante. Y decía, ¿y eso qué es? Bueno, pues ya me puse a averiguar, pues eran libros de genealogías, ¿no? Uh-huh. Y eso fue muy interesante, porque me acuerdo que vine y le dije a mi papá, ¿y cuál es nuestro apellido? ¿De dónde viene? Que nos dijo que en algún momento de la historia de nuestra familia el apellido se había cambiado. Y no, el apellido que teníamos a partir del siglo XX era un apellido casi prestado. Entonces fue muy interesante la historia que me contó mi papá. Esa fue quizás una primera motivación. Y una segunda motivación es que hicimos un viaje a Europa y pues una parte fundamental, dada el interés de la familia, era ir a los museos, y a lugares que eran como emblemáticos de las ciudades, ¿no? Y pues así como que regresé con la idea de que voy a estudiar historia del arte, porque muchas cosas las vi, pero no las alcancé a entender o a qué correspondían a qué escuela. Entonces yo decía, historia del arte. Y empecé a poner más atención, obviamente, a mis maestros de escuela. Y finalmente, cuando ya me tocó elegir, en ese tiempo eran 2 años
de carrera, perdón, 2 años de bachillerato. Entonces, cuando me tocó elegir el maestro, que todavía me acuerdo del maestro Mesa, que me daba clases y que dio clases a muchas generaciones de porteños aquí, hablo que existe una facultad de historia en la UNAM. Entonces, bueno, pues fue toda una negociación. Resultó que finalmente sí había una más cercana, que era en Jalapa, y pues opté por estudiar historia. En ese tiempo eran escuelas de historia. Uno de mis objetivos fue conocer mi ciudad. Cuando ya empecé la carrera de historia dije, tengo que empezar a identificar mi propia ciudad. Pues uno va desarrollando, digamos, los conocimientos de otra manera, se van interesando por otras cosas. Y bueno, pues sí, la primera investigación que hice ya fue sobre los movimientos sociales. Y entonces no solamente era en Veracruz, en el puerto de Veracruz, sino era en Orizaba, en Jalapa. Entonces, bueno, pues ya, ahí sí, ya fui encaminándome a otros temas, pero siempre el interés fundamental ha sido el siglo XX. La diversidad. Cómo estaba integrada no solamente por el espacio en el que yo me movía, que eran muchos migrantes de origen oaxaqueño. Tenía yo familiares en Jalapa, tampoco nada más se reducía a Jalapa, Oaxaca, y los que vivían en Veracruz, con mis familiares que vivían en Veracruz, sino que pues en la casa había muchos amigos que eran de origen español. En las fiestas mi mamá preparaba pues platillos para esos amigos, y eran muchos platillos que no eran de veracruzanos, ¿no? Sino que se hacían con recetas españolas que mi mamá había aprendido cuando era soltera. Y yo creo que eso se me quedó muy presente. Entonces, cuando ya empecé a estudiar la carrera de historia, me empecé a preguntar quiénes forman la ciudad, porque que no podía hablar nada más de veracruzanos nacidos solamente en el puerto, sino que eran veracruzanos que provenían de otros lugares cercanos al puerto o de otros lugares más lejanos, y que venían y que se instalaron y aquí hicieron su vida, como lo había hecho mi familia a lo largo de tanto tiempo. Pues muchos recuerdo que hablaban de las inundaciones, y ese también fue un tema que me empezó a llamar la atención. Esta población que empieza a llegar al puerto, ¿dónde llega? ¿Dónde se asienta? Entonces, eso también fue parte de de entender la ciudad, ¿no? Cómo se iba conformando. Luego, fundamental fue la industria de los años 50 instalada en Veracruz, porque entonces también había personas que provenían de lugares como Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, de muchos lugares que, digamos, tenían centros industriales y que vinieron a sentarse al puerto de Veracruz. Y entonces, pues era maravilloso, ¿no? Porque traían no solamente sus historias particulares, sino traían formas de convivencia, platillos, y en ese tiempo, pues, las señoras compartían muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, teníamos mucha influencia, yo creo, también de Yucatán, porque mucha de la comida que se comía en casa, o muchos de los platillos que se preparaban en casa, eran comida yucateca. Entonces esa diversidad es lo que me impacta.
o me impactó durante muchos años y me sigue impactando porque el puerto de Veracruz en ese sentido lo siento como muy cálido para albergar a todos los que vienen, ¿no? Y que quieren pues vivir, pueden venir a vivir una época, una temporada, pero pues lo importante es que son cómo se integran, cómo las familias veracruzanas los albergan, ¿no? Entonces sí, yo creo que eso es lo que es algo que me gusta del puerto también, ¿no? Uno de los temas que me llamó la atención y que estudié, hice 2 artículos, pero eran las nuevas formas de sociabilidad del siglo XX. Y en estas nuevas formas de sociabilidad, lo que yo encontré es que había muchos trabajadores del puerto de Veracruz que a mí me llamaban la atención porque eran hombres que yo veía caminar en las calles del puerto y los veía en las fiestas, a lo mejor en algún centro de convivencia, o los veía en recintos cerrados, ¿no? También a lo mejor iba yo a un parque, o a lo mejor podía ir a una iglesia, no sé, pero todos éramos, en ese momento, no, todos éramos iguales, o sea, nos divertíamos de la misma manera, convivíamos, bailábamos, nosotros no, como que habíamos roto ya esa necesidad de saber de dónde vienes, ¿no? El simple hecho era estar juntos. Y gracias a eso, pues yo supe que muchos tenían padres que eran profesionistas, otros que eran comerciantes, otros que eran trabajadores del muelle, otros que trabajaban en las fábricas que existían en ese tiempo en Veracruz, otros eran tranviarios, o sea, había y tenían muchas historias atrás.